Ya pasaron 6 meses desde el lanzamiento del Apple Vision Pro. Ya pasó el hype y tengo mucho que contarte de mi experiencia con él y si realmente lo uso en mi vida cotidiana después de estar usándolo 6 meses. Pero antes de meterme a eso, contrario a lo que has escuchado o leído, incluso en el título de este video, pero en mi opinión, esto no es un fracaso. El Apple Vision Pro no es un fracaso, ni cerquita. Esto es un paso importantísimo para Apple en su camino a ser la siguiente plataforma grande de cómputo. Empezaron a plantar semillas en el 2017 cuando sacaron ARKit para desarrolladores de realidad aumentada. Después plantaron otra semilla en el 2020 cuando le pusieron un sensor de LiDAR, o sea, mapeo 3D al iPhone 12 Pro. Y dieron un paso importantísimo con el lanzamiento de su primer producto de realidad aumentada, o como Apple lo llama, cómputo espacial. El primer Vision Pro, el primer Apple Vision Pro es un producto carísimo, en mi opinión solo para entusiastas y early adopters, y por lo mismo no creo que vendan tantas unidades, aunque ya se estima que alrededor se han vendido más o menos como 100,000 unidades supuestamente, y eso es que solo en Estados Unidos. Acaban de lanzar también Vision Pro en más países: China, Japón, Singapur, Australia, Canadá, Inglaterra y Francia. Pero creo que es justo lo que Apple quiere posicionar un producto súper caro con la mejor tecnología para que la gente en la vida real lo use, lo pruebe, empiece a acostumbrarse a esta plataforma, y también para que los desarrolladores empiecen a hacer sus apps. Y también para que toda la población pueda ir a una Apple Store, al menos pronto, a probarlo y tener esta experiencia que es realmente mágica. Ahorita llego a mi review y cómo realmente lo uso todos los días, y muchas cosas negativas también, pero hay varias cosas que tengo que decir. No estoy diciendo que Apple lo logre otra vez, pero tiene un historial de que pasa esto. O sea, cuando salió el primer iPod había mucha crítica, que estaba muy caro y que nadie lo iba a comprar, y fue un exitazo. Después lo mismo pasó con el iPhone. O sea, había críticas cuando salió el iPhone, que era muy caro, muy poca gente compró la primera versión y no tenía mucho sentido usar una pantalla touch con teclado virtual, pero un par de generaciones después y el iPhone es el teléfono más vendido del mundo. Estamos en un punto similar con el Apple Vision Pro, en mi opinión. Hay mucho escepticismo sobre este producto y la plataforma, pero yo te puedo decir, te lo juro, que cada vez que me pongo esto, todavía 6 meses después, cada vez que me pongo el Apple Vision Pro y agarro algo en el espacio virtual y lo muevo con mis manos, o me acerco a tocar y a navegar una interfase con mis manos que está flotando en el aire enfrente de mí, siempre me entra este pensamiento de: no lo puedo creer, esto es el futuro. Y no me deja de asombrar. Hace unas semanas Apple agregó más contenido inmersivo y me volvió a volar la cabeza, especialmente el deporte. Ver a LeBron jugar básquet en resolución ultra realista enfrentito de ti es una experiencia que no puedo explicar el sentimiento. O sea, no se puede entender hasta que tú mismo pruebes un Apple Vision Pro. Ver el fútbol con ese nivel de detalle e inmersión. También vi a Patrick Mahomes tirar un pase a varios receptores, cacharlas en la NFL. No, el instante que se pueda ver deportes en vivo en esta cosa se acabó. O sea, no hay mejor manera de ver deportes. Está incluso mejor que ir al estadio. O sea, a mí se me puso la piel chinita con la gente gritando, el sonido 3D, toda la acción enfrente de ti. Tú puedes voltear a ver el jugador que tú quieras, no lo que alguien en la televisora decide. Es una experiencia que estoy 100% seguro que es el futuro. Incluso videojuegos, o sea, no hay muchos videojuegos, pero jugué la nueva historia interactiva de Marvel que salió hace como un mes, y está increíble cómo con tus manos puedes hacer hechizos y peleas, y hay diferentes formas, y volteas a todos lados y es 360 y estás moviendo tus brazos, y la historia está increíble. Yo creo que Apple está en una trayectoria como de 15, 20 años para hacer realidad virtual y realidad aumentada mainstream. Y apenas vamos como en el año 4 o 5. Y yo estoy convencido de que esto es el futuro. El Vision Pro en varios años estoy prácticamente seguro que va a poder reemplazar mi Mac y mi iPad para todo lo que hago. Y si es que tenemos una especie de Vision Lite más ligero, como unos lentes o algo en el futuro, eventualmente hasta podría reemplazar el iPhone. Está increíblemente bien hecho este producto, especialmente el software y la calidad de las pantallas y cómo volteas a ver cosas y se seleccionan y la precisión de las manos.
todo está wow. Los videos inmersivos, no manches, es el pedazo de tecnología más impresionante que he usado en mi vida, punto. Ahora, por más que le he hecho flores al Apple Vision Pro y estoy bien emocionado por el futuro, en las palabras famosas de mi compa Marques Brownlee, no compras un producto por la promesa del futuro, compras un producto por lo que puede hacer hoy. Y yo, al ser de las pocas personas en el mundo que han usado Apple Vision Pro por 6 meses, te puedo decir con confianza que no vale la pena. Al menos, bueno, si te sobra dinero y quieres ver el futuro y sentirlo, está increíble, cómpratelo. Pero para el 95% de personas no vale la pena y te voy a explicar por qué. Pero antes, si aún no tienes un VPN, considera usar mi liga de Nord. Es el mejor servicio. NordVPN.com/TechSantos. A mí me dan una pequeña comisión, entonces gracias. Pero lo recomiendo mucho porque yo lo uso todos los días y lo llevo usando por muchos años. Es para tener mejor privacidad y seguridad mientras navegas el internet. Ahora tienen algo que están llamando Threat Protection Pro, que también revisa tus descargas para asegurarse que no tengan virus, ni malware, ni adware. También si visitas páginas sospechosas que normalmente roban información o tienen malas intenciones, te avisa. O sea, en el 2024 todos en el internet te quieren joder, es la verdad. O sea, de alguna manera están buscando cómo joderte, y tener un VPN de calidad te ahorra muchísimo tiempo y estrés. Aparte de que realmente navegas el internet de manera anónima. Nadie puede ver tu IP ni tu información sensible. Puedes visitar nordvpn.com/TechSantos. Muchísimas gracias, y también gracias a NordVPN por patrocinar esta sección. Ahora sí, ¿por qué no vale la pena el Apple Vision Pro? Ahí te va. Supuestamente el Apple Vision Pro hace todo, ¿verdad? Es para tener juntas en Zoom y FaceTime, trabajar con múltiples ventanas y ver películas, jugar videojuegos, que te ayude a cocinar o que puedas manipular objetos en 3D para analizarlos. Sus capacidades son impresionantes, eso ya no tiene duda, pero la verdad, después de que se te pasa el hype, yo creo que yo solo uso el Apple Vision Pro para una cosa: ver películas y contenido. Y ya. Hay gente que lo ha aprovechado más, seguramente, esto es mi experiencia, pero realmente lo uso para ver videos. He viajado muchísimo con el Apple Vision Pro y literalmente me llevo toda esta maleta solo para poder usarlo en el avión, porque desaparecer por completo tu entorno realmente sí me relaja. O sea, no es exageración que el Apple Vision Pro me quita la ansiedad de volar, me quita la ansiedad de sentirme encerrado en un espacio por muchas horas. Me pongo una película en la playa y se me olvida por completo que estoy en un avión. Es una experiencia mágica. Y cuando no estoy de viaje, normalmente tengo el Apple Vision Pro al lado de mi cama o en la sala, y si soy honesto, yo creo que lo uso una vez a la semana, a veces más si hay contenido nuevo, o a veces menos, pasan 2 semanas y no lo uso. Un detalle muy importante es que es muy raro que use el Vision Pro si es que está mi esposa en casa, porque nos gusta ver la televisión juntos y pues convivir cuando llego del trabajo, así que ahí hay un problema grande. Sí es de momento un dispositivo bastante solitario, pero cuando no está mi esposa aprovecho para echarme en la cama, continuar la serie que estoy viendo, y es una experiencia muy chida. Incluso más que ver la televisión, porque no solamente el contenido es más inmersivo y el sonido 3D y la pantalla gigantesca enfrente de tus ojos, pero aparte no te distraes. O sea, si te sientas a ver una buena serie en tu sala y tienes el iPhone al lado de ti, honestamente, ¿cuántas veces agarras el iPhone durante esas 2 horas de la película para checar algo? Seguramente bastantes. Pero con el Vision Pro no puedes distraerte con el teléfono. O sea, estás en el momento sumergido haciendo lo que estás haciendo y se siente increíble no poder tener distracciones. Me encantaría usar esto para trabajar, pero todavía no está ahí. O sea, no lo aguanto más de un par de horas el peso y me empieza a incomodar un poquito la cara o a sudar un poquito. O sea, lo que sí hago de repente, que está muy chido, es proyectar la pantalla de la Mac y trabajar ahí un ratito. Pero es mucha fricción. O sea, se me antoja meterme al Apple Vision Pro y me acaba dando flojera porque tengo que sacarlo y conectarle el cable y ponérmelo y prenderlo y seleccionar mi compu. Son muchos pasos que es más fácil nada más trabajar directamente en la computadora. Siendo honesto, si yo no fuera youtuber, yo no hubiera comprado el Apple Vision Pro. Por más increíble que está, no tiene el uso suficiente y la comodidad suficiente para que valga la pena $3,500, a menos de que te sobre el dinero. Por ahorita es un juguete muy padre y muy caro, y me atrevería a decir que es como un PlayStation 5.
Literalmente me pasó lo mismo con el PlayStation 5. Sé que no tiene sentido, pero ahí va. Al principio, cuando compré el PlayStation 5, estaba emocionadísimo y lo jugaba absolutamente todos los días, obsesionado. Después de un par de semanas, un poquito menos. Después de un par de meses, igual y una vez a la semana cuando tengo tiempo. Y de repente pasan 2 semanas y no lo uso. Y a veces sí me gusta algo y lo uso 3 días y luego ya no tanto. Tampoco es como que está en un cajón y no lo uso. O sea, sí le doy ese uso como una vez a la semana, pero exactamente así siento el Apple Vision Pro. No es algo de todos los días. Para mí es como el PlayStation para jugar de repente. Estoy seguro que si no tuviera trabajo y tuviera muchísimo tiempo libre, igual y lo usaría más, al igual que el Play. Pero así siento el Vision Pro. Espero haya explicado bien esa analogía. Por cierto, he estado probando visionOS 2, el beta, y agregaron muchísimas cosas que urgían. Ya puedes acomodar apps donde quieras en la pantalla, ya puedes guardar los ajustes de un invitado, entonces no tienes que calibrar las manos y los ojos cada vez que alguien se pone esta cosa por primera. Entonces está muy chido. Por ejemplo, mi esposa ya registró sus manos y sus ojos y se lo puedo pasar rápidamente. También el nuevo gesto para abres tu mano enfrente de ti para el menú en vez de voltear hacia arriba está mucho mejor y se nota que van a ir puliendo el sistema los siguientes meses y los siguientes años. Yo apostaría a que esto es el futuro de Apple sin problemas, solo que para que valga la pena para las masas tiene que costar la mitad y tiene que pesar la mitad. Y siento que faltan varios años para que lleguemos a eso. Pero, por favor, si estás en Estados Unidos o uno de los nuevos países que ya tienen Apple Vision Pro, ve a una tienda de Apple y pruébalo. Te va a cambiar la perspectiva por completo. Necesitas probarlo para entenderlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Eso fue mi reseña de largo plazo del Apple Vision Pro. Y nos vemos pronto. Sobres.